Vamos a dar comienzo a la sesión especial del día de hoy por los 50 aniversarios de la inauguración del Puente General José Artigas. Primeramente vamos a saludar a la secretaria general Gabriela Gómez, a la presidenta de la delegación uruguaya Cecilia Botino, al representante de ASI Pablo Fernández, a los delegados de CARU, los señores Davedere y Aristimuño, al alférez Gonzalo Torres por el Batallón de Infantería Mecanizada número 8, a la señora cónsul Florencia Vilella, por la Gendarmería Argentina, el comandante Japke. Vamos a, primeramente, y a todos los ediles y público en general que nos están acompañando, primeramente vamos a ver unas imágenes de lo que han sido estos 50 años del puente y vamos después a comenzar con la parte oradora. Para dar comienzo con la parte oradora, le damos la palabra al presidente de la Comisión de Patrimonio Cultural de Paysandú, el ingeniero Leonardo Bulanti. Buenas tardes. Desde la Comisión de Patrimonio de Paysandú vamos a hacer nuestros aportes a este festejo de los 50 años. El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, dice nuestro querido Aníbal Zampacho en sus canciones. Y es así, como un cielo azul que no nos separa, sino que nos une a las bandas orientales y occidentales de esta zona del cono suramericano. Las fronteras son puestas por el hombre. El río, las islas y las costas son meros accidentes topográficos. Desde siempre, antes que vinieran los europeos, todo era una cosa sola, la misma flora, la misma fauna, salvo la vizcacha, con la misma gente,
con el mismo aire. Siempre estuvimos unidos, aunque nos cueste salvar a pie o en carruaje, ni con caballos nadando por el ancho del río o por las corrientes, aunque el ganado y otros seres vivos sí lo cruzan. Además, la naturaleza ha creado un sinnúmero de riachos y sangradores paralelos al río, como lo podemos apreciar desde lo alto cuando cruzamos por el puente. Todos los cruces son asistidos por embarcaciones de distintos materiales, balsas, botes y canoas de madera, troncos y hasta de cuero en la historia. Entre los distintos pasos descritos por los documentos históricos, tenemos el del arroyo e isla San Francisco, a Colón por la isla del Burro, donde hubo una conexión telefónica submarina. El paso Paysandú, que no es fácil hacerlo por la correntada, piedras y la profundidad, pasando por la parte norte de la isla Caridad. El paso entre la playa Mallea y las baterías por las islas sur de Caridad e isla Florida. Al sur de Sacra por el extremo norte de Almirón y sur de la isla Pelada. Y aguas más abajo el famoso Paso Vera, en la primera Casablanca, el más nombrado que permitía llegar a la villa del Arroyo de la China, hoy Concepción del Uruguay, donde hace varios años existía un gasoducto, y existe un gasoducto para UTE, de un proyecto de usina térmica no concretado. En épocas más modernas, se unieron Colón, Concepción del Uruguay y Paysandú en forma regular con lanchas de pasajeros, vapores de la carrera y por naves particulares, y las autobalsas para vehículos y pasajeros entre Paysandú y Colón en la boca del San Francisco. Con los años siempre estuvo el deseo de poder cruzar cómodamente en vehículos mediante un puente, así planteado en el año 1924 por el doctor Quirós, entre el sur de San Francisco por la isla del Burro a Colón. La idea del doctor Palacios en 1955 por el Paso de Vera y la del edil Viola Orelloni en 1960 a la altura de la actual Casablanca por sobre el Almirón y Almería. Ninguno prosperó. Luego, con el tiempo, las fuerzas vivas y los vecinos de Uruguay y Argentina promueven el proyecto de puente flotante por los años 64 al 66, realizado por Leonel Viera, cuyas maquetas las pudimos ver en el hall del Cine Glucksmann o en la ex Honda, entre otros lugares a los que se viajaba para promover la idea. Después, este movimiento se fue consolidando, obteniendo apoyo político, creándose la Comisión Oficial Técnica Mixta Pro Puente Internacional Paysandú-Colón, Cotepaico, cuya presidencia la ejerció nuestro ingeniero López Lápiz. Todo fue tomando forma y apoyo de los estados, lográndose un proyecto definitivo de puente como lo es hoy, el construido a partir de 1971 e inaugurado hoy hace 50 años, un 10 de diciembre de 1975. Posteriormente vino Fray Bentos Puerto Unzué y la represa de Salto Grande. Todas como moñas, como broches de unión cultural, social, de hermandad entre nuestras naciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora la doctora Cecilia Botino. Gracias, presidenta. Saludo a todos los presentes, a los integrantes del cuerpo. Agradezco en nombre de la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río Uruguay, estando presente acá los delegados Saúl Aristimuño y Federico Daverede. Quiero dejar expresamente establecido el saludo también del vicepresidente de la delegación uruguaya, el doctor José Bayardi, quien hoy de mañana fue intervenido quirúrgicamente y por eso no puede estar presente, pero me mandó que expresamente dejara constancia, porque iba a mandar el saludo ya que iba
a intervenir lo hago verbalmente, y de la otra delegada, la licenciada Cecilia Otegui, que está en Cancillería. Bueno, me precedió en la palabra alguien que sabe mucho del tema y que además me aportó muchísimo material. Hay que decir que en estos días he recibido mucho material para recoger en lo que fue la historia. Acá tengo adelante siempre el diario El Telégrafo, que fue uno de los impulsores también, porque hay que decirlo que así como las comunidades se organizaron y se crearon distintas comisiones, los medios de comunicación siempre estuvieron presentes. Y el diario El Telégrafo con Fernando Baccaro fue uno que llevaba adelante cuando se quedaban esas comisiones porque no lograban la comprensión de las autoridades que tenían que tomar las decisiones. Ahí estaban los medios de comunicación presentes, y leo acá, dice, así se gestó la gigantesca obra, y hacía un poco referencia a lo que fueron las comisiones que tenían como siempre idas y venidas, pero incluso algunas de ellas estuvieron integradas además de ciudadanos, lo integró el diario El Telégrafo, las CW 35 y CW 39. Como todo cuestión de tanta relevancia, incluso tuvo idas y vueltas con palabras históricas, porque hasta hubo disputa entre dónde se localizaban y qué puente salía primero, y leyendo acá algunas de las cuestiones que se publicaron, uno de los integrantes de esas comisiones me gustó lo que le dijo, dice, cuando le mojás la oreja a Paysandú, mirá primero dónde, tal. Entonces, realmente yo digo, las veces que he intervenido hago referencia también al espíritu sanducero del cual tanto hablamos y que tantas veces nos ha unido también para llevar adelante, en este caso, lo que fue la necesidad de un puente que nos integrara. Pero quería hacer algunas reflexiones en este ámbito que es netamente político y una caja de resonancia. Entonces, además de lo histórico, quería hacer algunas reflexiones. Los 50 años de la inauguración del Puente Internacional General Artigas, este 10 de diciembre, son una oportunidad interesante para reflexionar e insistir en los lazos de hermandad que unen a las comunidades asentadas a los márgenes del río Uruguay. Los vínculos que caracterizan a estas dos orillas trascienden puentes y son, probablemente, estructuras más fuertes y sólidas que el mismo puente. Usemos el puente como excusa para hablar de nuestras relaciones, que aún siguen reclamando con justicia por mayor integración. Por supuesto que la construcción tuvo y tiene un significado y una centralidad para la economía entre ambos países, porque entre otros aspectos permitió la apertura del tránsito vial entre el Pacífico y el Atlántico. Pero, señora Presidenta, aún nos faltan políticas de largo aliento, profundas, que trasciendan la coyuntura y aboguen por la constitución y defensa de las comunidades, de esas comunidades que, como se decía, tanto pelearon. Ese rol de los comités populares de Colón y Paysandú, que se organizaron, esa insistencia constante de la sociedad civil organizada, es una muestra del valor y legitimidad que adquieren las iniciativas políticas, en este caso la constitución de una infraestructura, y es importante cuando se escucha y que se incorpora la voz de la ciudadanía. Este aspecto ciudadano y comunitario de las iniciativas políticas no se puede ignorar. El reconocimiento mutuo entre ciudadanos, entre comunidades y entre países, que se logra cuando se desarrollan proyectos juntos, es algo que no se puede omitir. Ningún Estado, ninguna comunidad, ningún ciudadano es capaz de sobrevivir en la soledad, en el aislamiento. Necesita de puentes, de vínculos, de conexiones para potenciar su integralidad, su libertad.
Hay que explotar y hay que explorar las diferencias, pero para encontrar caminos comunes. Tenemos una coyuntura que es desafiante, pero tenemos una historia que nos muestra que el camino compartido es nuestra marca identitaria. Tenemos comportamientos culturales que son similares. Nuestras comunidades, nuestros individuos somos iguales. Hay algo en lo que he venido insistiendo en estos días y que querría reiterar en esta oportunidad, y es la actividad incansable de los pueblos para integrarnos mediante un puente. A lo largo de los años, entidades y vecinos de ambas orillas tuvieron numerosas iniciativas, como se dijo acá, tendientes a vincular por tren o por carretera las dos márgenes del río Uruguay. Este puente, que cumple 50 años en nuestras realidades, nos obliga, por un lado, a celebrarlo y, por otro lado, a plantearnos nuevos desafíos conjuntos que incorporen, en primer lugar, las demandas de las comunidades y, en segundo lugar, que remitan a objetivos de largo aliento, que trasciendan los intereses coyunturales. Para que eso sea posible, es imprescindible que las instituciones como la CARU despliegue todas sus fortalezas políticas, que las tenemos, y que además trascienda a quienes las gestionamos y las integramos circunstancialmente. La CARU es un organismo que coordina y promueve el aprovechamiento del río Uruguay, y lo tiene que seguir haciendo desde una perspectiva profundamente democrática, sustentable en la utilización de los recursos naturales y transparente en la gestión de recursos económicos. Estas tres dimensiones nos permitirán avanzar y profundizar nuestras acciones de forma prospectiva. Yo quiero destacar particularmente, además de las delegaciones, que por determinado periodo estamos al frente de la CARU, a lo que son los trabajadores y las trabajadoras que permiten que ese puente, además de su construcción, funcione día a día, y además que nuestro organismo binacional también funcione día a día. Sin ellos nada sería posible, y vaya todo nuestro reconocimiento hacia esos funcionarios y funcionarias. Como decía, señora presidenta, con mirada larga hacia el futuro, asumiendo, por supuesto, los altibajos en las relaciones binacionales, pero teniendo claro que son momentos, porque es el mismo cielo el que cubre las dos orillas, y la naturaleza nos dio el río como un símbolo de fraternidad que nos empuja al trabajo común y a la gracia de nuestro pueblo. Omitir la trascendencia del trabajo mancomunado sería deshonrar las memorias colectivas de nuestras comunidades. Jamás debemos olvidar nuestros pasados comunes. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra la profesora Gabriela Gómez. ¿Está roto? Ah, está prendido este, bueno. Me olvido que fui edil. Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a las distintas delegaciones, a las autoridades presentes. Estaba escuchando atentamente lo que decían los compañeros y me hace pensar un poco en el sentido de, yo soy más 60, así que recuerdo ese momento histórico cuando todos hablábamos, vamos a tener un puente para cruzar. Y traté de volver atrás en mis imágenes y me vino el pensamiento momentos históricos compartidos con la República Argentina, con los hermanos argentinos, momentos históricos que de repente ninguno queremos recordar, pero tenemos el deber de saber que lo pasamos y que no debemos de volver a pasarlos. Porque, dije esto, nuestra Constitución de la República habla de la integración de los pueblos.
Entonces, la comunidad organizada, hoy lo decía Cecilia a las 2 de la tarde, cuando nos reunimos por el sello, la comunidad participando de forma organizada golpeaba puertas porque queríamos un puente de hermandad. Un puente de hermandad porque, como bien, no queríamos ya cruzar en balsas, teníamos familiares, días pasados comentábamos de las familias que a través de las generaciones han estado vinculadas a la República Argentina, pero siempre teníamos ese río, Paysandú de cara al río, Colón de cara al río, pero el río no parecía unir, sino tal vez dividir o crear obstáculos para poder afianzar esos lazos. Nuestra Constitución nos habla de la integración económica, la integración política, la integración social. Vaya si el puente General Artigas es más que esa integración. Estoy convencida que a pesar de los cambios políticos y los cambios económicos que enfrentamos como comunidades hermanas, hay un objetivo que trasciende, que es la identidad que tenemos todos de buscar la mejor causa para la unión de nuestros pueblos. ¿Qué quiero decir con esto? Muy bien decía Cecilia, hay momentos coyunturales en que políticamente o economías nos difieren de otros compañeros que están del otro lado de la orilla, pero que siempre hay un gen, tanto del lado uruguayo, sanducero, como del lado argentino, de Colón, Entre Ríos, siempre hay una premura que es la unión de los pueblos. La unión de los pueblos, pero que tiene que trascender a los momentos puntuales del hoy y del mañana, sino esa unión que tiene que proyectarse a un futuro que no es un futuro lejano. Porque como bien decía Cecilia, el deber que tenemos ahora y que tiene la CARU es proyectarse a 50 años más. Y la ciudadanía hoy capaz que piensa que CARU se encarga de cómo está el agua del río. Porque si hacemos una encuesta, yo me atrevo a hacer una encuesta y preguntar, y me atrevo a decir que el 80% dice se encarga de que las aguas estén bien, y es eso. No, CARU tiene, creo que una mochila muy cargada de responsabilidad. Una mochila de concretar sueños de integración que hoy por hoy son frágiles frente a la globalización que tenemos. Entonces, hacemos preciosos discursos todos, me incluyo, hablando de la integración política, económica, en la salud, en la educación. Nosotros ahora estamos inaugurando la residencia estudiantil y tenemos que pensar de que ese puente nos puede traer estudiantes a quedarse acá, a querer estudiar también en nuestras universidades. Entonces creo que el desafío que tiene la CARU y que tenemos los que circunstancialmente estamos en algunos cargos de decisión política por X periodo de tiempo que la ciudadanía nos otorgó, prestado, a la cual tenemos que honrar en nuestras acciones, tenemos un tremendo desafío de hacer cumplir los principios constitucionales de la integración en su más amplio sentido, de integrar bajo el sistema de libertad, pero también de proyectarse a un futuro de cuidado, y me quedo con las palabras sostenible, yo diría sustentable y sostenible, que pueda perdurar en el tiempo, porque si nosotros no nos cuidamos, no estamos siendo honestos con las futuras generaciones que son los que dentro de 50 años más van a estar festejando los 100 años del puente. Así que solamente recordar a todos aquellos visionarios, también a los que estuvieron en el ejercicio de poderes, que hicieron oído y escucha al reclamo de la gente, y decirnos que tenemos, creo que hoy de acá salir con unos deberes, y ahí los invito a todos, unos deberes a ver qué vamos a hacer a partir de mañana para que este puente siga fortaleciendo nuestros lazos de unión. Y recordar no solamente a los proyectistas que diseñaron, sino también un agradecimiento a todos los obreros que hicieron posible esto.
porque gracias al trabajo de los obreros, de quienes estuvieron de sol a sol, con otras condiciones que no son las que tienen hoy los trabajadores, hicieron posible esa obra maestra que no es solamente cemento, sino que es futuro. Así que hacer los deberes a partir de mañana todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora el edil David Helguera. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes a las autoridades de la CARU, a las autoridades argentinas, autoridades civiles y militares bien orientales que nos acompañan. Y buenas tardes a todos mis colegas ediles. Yo voy a ir por otro camino, voy a cruzar otro puente al que hemos oído con atención acá, porque tengo otro estilo. Este es el lugar donde tenemos que discutir el destino de nuestro departamento, de nuestra región, de nuestro país. Así que haré una presentación un poco más política y reivindicaré mujeres y hombres que desde la política, desde lo gubernativo, hicieron posible esta realidad, que hoy el puente esté cumpliendo 50 años. Espero que me comprendan, pero es mi tarea. Y entonces, además quiero decir, hoy me avisaron que tenía que hablar, yo no lo sabía. Estaba previsto que estuviera aquí el arquitecto Walter Belvisi, gran hacedor de ese momento y por 50 años de ejercicio de cargos públicos de ese altísimo honor. Pero resulta que ayer también cumplió 50 años el auditorio de la Casa de Cultura de nuestra ciudad y homenajearon a su hermana, la profesora Nilda Belvisi, que hace poco tiempo falleció y que tanto le dio a la vida política y cultural de este departamento y a esta sala como edil, supe compartir con ella. Y entonces no se ha sentido bien, tiene casi 90 años. Hablé con él hace un rato, por supuesto, porque le avisé que andaba buscando alguna información. Y hablar con Belvisi es todo información, todo el tiempo. De ahí que me comprenderán, ustedes los que me conocen saben que yo no saco anotaciones, pero esta no la puedo dejar pasar. Y entonces, para que nuestro puente cumpla 50 años hoy, resulta que buscando en los archivos me encontré con que en el año 1920 un diputado argentino de la provincia de Entre Ríos, de apellido Quirós, tan presente hoy aquí en la ciudad de Colón, ese apellido, hizo el primer planteo que se encuentra registrado solicitando unir físicamente la Argentina con nuestro país o Colón con Paysandú. En el año 1950, un ciudadano uruguayo hizo un planteo de similar característica y quedó también, eran otros tiempos, por el camino, se dijo acá al pasar. Y ya en el año 63, el joven arquitecto Walter Belvisi, voy a nombrarlo varias veces, diseñó, se le encargó a ese joven arquitecto, los espacios, los jardines y todo lo que fue la zona que nosotros hoy vemos, ese tan lindo hogar estudiantil universitario. Ese espacio se hizo para la Feria de la Industria y la Producción y ese espacio lo diseñó el arquitecto Walter Belvisi. Va a aparecer varias veces en la cronología. ¿Por qué? Porque en esa expo, que se realizó al año siguiente, porque en el año del diseño, que fue el 63, vino una inundación y hubo que suspender la expo, y se realizó en marzo del 64. Y allí, en esa expo, se presentó el puente, el proyecto que hablaban acá al principio,
Esa feria estaba presidida, aquí había un consejo departamental presidido por Garracino, todos saben quién fue, todos los que somos más o menos, los que como el Puente tenemos 50 años, y en esa expo se presentó el proyecto del puente flotante. Ese fue la mayor exposición que tuvo esa maqueta. Ese es el orden cronológico, porque es importante para construir futuro saber exactamente de a dónde venimos, cuáles son nuestros orígenes históricos. No es que una ventisca ciudadana construyó un puente en un momento, además, en el que en nuestras Américas y en nuestros países hermanos no habían exactamente en el momento de la inauguración y la construcción, no habían libertades. Así que no solo la sociedad civil empujó, porque no se podía presionar. Imaginen todos presionar en ese tiempo a los gobiernos de las dos orillas. Comisiones de vecinos, que por supuesto valiosísimas, pero hubieron autoridades que lo hicieron posible tomando decisiones de gobierno, que es lo que hacemos nosotros acá, normalmente. A veces nos oponemos y otras veces decimos avancemos. Luego, bueno, decían acá que el autor del puente flotante fue el señor Leonel Viera, que algunos pueden ubicarlo en lo que fue el cilindro de Montevideo. Él fue el autor, el diseñador del cilindro de Montevideo, que para ese tiempo estaba reconocido como ícono de la inteligencia. No era un profesional de la arquitectura el señor Leonel Viera. Es bueno poner en el origen del puente a las personas que están en el origen del puente. El 22 de mayo del año 1964, en el Liceo 1, se reunió por primera vez y se instaló esa comisión, claramente, de vecinos y de gente que empujaba para hacer realidad el puente. Y el 20 de octubre del mismo año, esa comisión, acompañada por el presidente del Consejo Departamental de Gobierno, visitó nada menos que al presidente Ilia de la República Argentina. Aquí está la señora cónsul. Le aviso que admiro la honestidad del presidente Ilia. Y la reconozco, y creo que todos la reconocemos, quienes revisamos la política de nuestras regiones. En el año 65, ya en octubre, bueno, visitaron al presidente Ilia para interesarlo, obviamente, y hacerle saber que aquí se pretendía la construcción del puente. En el año 65, en octubre, Washington Beltrán, presidente del Consejo Nacional de Gobierno, autoriza que se firmen las cartas reversales para que pudiera ser posible la construcción del puente. No puede hacerse solo con vecinos. Hubieron autoridades en la época y aunque nos cueste reconocer las autoridades de la época, lo hicieron. Y ese es el origen histórico de la construcción del puente Paysandú-Colón. El 6 de noviembre de 1965 visitó Paysandú para visitar la comisión el integrante del Consejo Nacional de Gobierno, don Óscar Gestido, que luego sería electo presidente de la República. Cambió la forma de gobierno en nuestro país y fue electo presidente el general Óscar Gestido. El 12 y 13 de febrero, el 12 acá en Paysandú y el 13 en Colón, de febrero. Washington Beltrán, presidente del Consejo Nacional de Gobierno.
y el vicepresidente de la República Argentina firman las cartas reversales y nace el puente. Ahí, obviamente, no había todavía obreros, pero ese es el momento que nace el puente y esas son las personas que firmaron las cartas reversales. Ustedes ya me conocen. Si nosotros no tenemos bien claro de a dónde venimos y no reconocemos nuestros orígenes históricos, es bien difícil que podamos tener un destino seguro. Por eso yo me interesé en estos detalles. Ese fue el momento. Y se encargaron los primeros estudios técnicos. Y los estudios técnicos recomendaron que el puente fuera en Fraiventos, Gualeguaychú. Y ahí entonces sí es la comunidad, son los vecinos organizados, son los ciudadanos organizados los que a nombre y con la vocación heroica sanducera pelearon por el puente ubicado en Paysandú porque la idea original era acá. Pero la recomendación fue técnica, que se hiciera primero en Fraiventos, Gualeguaychú. Y de vuelta hubieron mujeres y hombres de gobierno que atendieron el pedido de los ciudadanos y avanzaron en consecuencia. La comisión en ese momento se llamaba Copaico. Revisé bastante, en poco tiempo revisé mucha información. Lo hice acá en mi oficina hace un rato. Ustedes me dan una oficina cómoda y yo la utilizo para estudiar los temas que tengo que plantear acá. Luego, el gobierno instala la comisión llamada Cotepaico, porque era una comisión técnica del puente Paysandú-Colón. La primera fue de ciudadanos y luego el gobierno integra una comisión técnica llamada Cotepaico. El 1 de marzo de 1967 asume la presidencia de la República el señor Oscar Gestido, como les decía, pero tuvo el infortunio que todos los orientales sabemos y conocemos de morirse pocos meses después, el 6 de diciembre. Y a las 4 de la mañana del 7 de diciembre asumió como presidente de la República el vicepresidente de la época, don Jorge Pacheco Areco, que el 1 de marzo del año 68, el presidente Pacheco Areco viene a Paysandú y hace lo que se llamó, y está registrado, y no tenemos por qué no reivindicarlo y reconocerlo, en el Florencio Sánchez, la declaración de Paysandú, así se llama y así está registrada, y decide hacer la obra el presidente Pacheco. Espero que me comprendan en el futuro los hombres, diría Churchill. Digo cuando reivindico estos datos históricos, porque no puede haber puente sin todos estos datos. En el año 70 se licita y en el mismo año se adjudica la obra. El Uruguay andaba rápido más allá de algunos problemas que ya tenía de otra índole. El 2 de octubre del 70 comienza la obra. Y hubieron dificultades que están registradas y también las podemos enumerar. Les reitero, yo me preparé este informe muy rápidamente ahora, responsablemente. Hubo algunas dificultades con el ritmo de la obra, por alguna razón que tenía que ver con la naturaleza. Hubieron inundaciones y una tormenta que derribó parte de la obra que se estaba construyendo. Luego de eso se acelera la obra. Y en el 74, ahora comprenderán por qué hay que reivindicar a alguna gente, y otras la historia las tiene recogidas y anotadas.
Pero pasamos de un gobierno democrático al año 74, donde todos los orientales sabemos que ya no lo era. Sin embargo, la obra del puente no se interrumpió. Por suerte. En realidad, había un presidente que había sido electo democráticamente llamado Juan María Bordaberry. Lo intervinieron un tiempo y después todos sabemos el resto de la historia. Pero Bordaberry vino con todos sus ministros a Paysandú y la expresión que también está recogida en la prensa de la época fue: con Bordaberry o sin Bordaberry, el puente se va a terminar. Porque todos sabemos lo que estaba pasando. Todos los que, como el puente, tenemos 50 años, sabemos, y el resto de los jóvenes bien informados y bien orientales que reconocen sus orígenes históricos, seguramente saben estos datos. Y si no, yo se los alcanzo hoy. Bueno, anunció que se haría con o sin. Después fue sin. Le puso plazo Bordaberry a la obra. Octubre del año 75. Él le puso plazo. Y se habilitó el 10 de diciembre del año 75, lo que hoy estamos acá festejando 50 años. Obvio, con distintas realidades ya geopolíticas, y ya lo voy a decir. 2.370 metros de longitud de puente y 39 metros de alto en su punto más central. En abril del 73, aquí en este departamento, electo libremente, en calidad de suplente y por razones también de ese momento geopolíticas, asumió el arquitecto Walter Belvisi como intendente. Y un detalle bien importante: el puente Paysandú-Colón se hizo sin pedir préstamos internacionales a nadie. ¿Saben cómo se hizo? Aquí habemos ciudadanos de los dos países. Se hizo con el presupuesto del Ministerio de Transporte nuestro y el de la República Argentina. No se pidió préstamos. Se hizo con el presupuesto de los dos ministerios. El 29% del costo del puente originalmente lo pagó Uruguay y el 71% la República Argentina. Y aquí está la delegación de la CARU, seguramente sabrá, esos son los porcentajes que hasta hoy se siguen manteniendo vigentes a la hora, imagino yo, de la recaudación. Yo no he integrado nunca la CARU, pero tengo la información del origen. Y también para la construcción del puente no solamente no se pidió crédito, se utilizaron las inteligencias del momento, civiles para el diseño, se utilizaron las empresas de aquí, de Paysandú y del Uruguay, y las argentinas. Todo el material que se utilizó era de aquí de la región, lo proveían los proveedores de aquí nomás, salvo el acero, todo el acero que vino de la Argentina. Reivindicamos también la pujanza de aquel Paysandú, que podía proveer para la construcción de un puente quizá pequeño para el mundo, pero gigantesco para nosotros, para los orientales y para esta región, para Paysandú, seguramente para Colón la misma dimensión. Pero además, hubo otra cosa muy importante a partir de la construcción de los puentes sobre el río Uruguay: la delimitación definitiva y total de nuestros límites en el río Uruguay y en el río de la Plata. ¿Y sabe quiénes lo hicieron? ¿Quiénes lo firmaron? El presidente Perón con el presidente Bordaberry. Eran tiempos convulsionados, pero eran tiempos de hacer. Y tenemos, repito, que reconocer a aquellas mujeres y hombres que lo hicieron posible. Porque si no,
esto no es que se hizo porque a alguien se le ocurrió armar una comisión de vecinos. Fallece luego Perón, 1 de julio del 74. Si me equivoco, señora cónsul, usted me lo corrige. Pero yo busqué información. Y entonces, ¿quién queda como presidenta de la República Argentina? Isabelita. Isabel Martínez de Perón. ¿Y sabe por qué lo traigo a colación? Porque estuvo aquí en este palacio municipal. Los presidentes se encuentran, Isabel con el presidente Bordaberry de la época, cortan la cinta y se vienen a este palacio municipal. ¿Quién los recibió en la escalinata acá? El arquitecto Walter Belvisi. En el Salón Rojo se reunió la delegación argentina y en un salón que tiene otro nombre se reunió la delegación uruguaya, para también hacer una declaración, después de la del Florencio Sánchez, que permanece hasta hoy, que tiene que ver con la hermandad, y que permanecerá seguramente por los siglos de los siglos. Y el arquitecto Belvisi, en su despacho, de aquí abajo de este palacio, de esta sala donde estamos nosotros, recibió a Isabel Martínez de Perón y le entregó una obra de cerámica producida en los talleres municipales por, seguramente, artistas, sanduceros, gente que se dedica a esas cosas hasta el día de hoy y que tenemos los mismos talleres hasta el día de hoy. Esa es la historia viva que hoy está cumpliendo 50 años. Paysandú era pujante, termino con esto, era pujante en esa época. En el mismo año que se inauguró el puente, miren si pudiéramos hacer todas estas cosas hoy, en un solo año. En el mismo año 75 se inauguró en la Plaza Artigas, por parte del intendente Belvisi, la fuente que todos conocemos hasta el día de hoy, tan hermosa en las noches de verano y también en las de invierno, depende cómo uno lo vea. Se inauguró el monumento a Gardel. La Loba, que hace poquito fueron todos allí, por lo menos la sociedad italiana, a recordar esa fecha, y la Avenida Italia, que son los accesos a Paysandú, todo en el año 75. La Avenida Italia en ese mismo momento era una calle y se transformó, para instalar la Loba, se transformó en lo que hoy conocemos y todos disfrutamos, la Avenida Italia. Era pujante Paysandú. El auditorio de la Casa de Cultura se inauguró en el año 75. El acceso norte, que nosotros conocemos como Doctor Roldán. El acceso a un lugar que todos quisiéramos demorar en ir, pero vamos a ir. El acceso al cementerio. Los jardines del frente y la avenida que conduce a la puerta central del cementerio en el año 75. La usina potabilizadora de la OCE que todos reconocemos en la avenida Valle Ordóñez. Antes no estaba ahí, se inundaba seguidamente y en el año 75 se inauguró en ese lugar y nos provee de agua potable, rica y saludable a todos los orientales, o a los sanduceros por lo menos. Ayer también cumplió 50 años la usina potabilizadora de la OCE. ¿Qué quiero decir enumerando todas estas cosas? Que aquel Paysandú, aquellas mujeres y hombres de ese tiempo, eran capaces de hacer en un solo año todas estas obras, todas estas inauguraciones, pero no puede hacerse hoy un destino similar sin reconocer que aquella gente, que aquellos gobernantes, que sin ninguna duda sufrieron tormentas de naturaleza política, todos lo sabemos, aún así avanzaron y construyeron el puente y el Paysandú que tenemos. Y con esa vocación y con ese espíritu es que hoy yo me precio y me alegro de compartir este día con ustedes y les aseguro
que cada latido de mi corazón estará puesto siempre en que podamos tener acciones en la misma dirección, con la misma voluntad y velocidad, y sin olvidar quienes estuvieron antes que nosotros. Feliz cumpleaños a todas estas obras, felices 50 años, y vamos a hacer nosotros obras seguramente liderados hoy por otra gente, desde distintos ámbitos de gobierno y ayudados por nosotros. No puede hacerse sin la participación de los actores políticos, diciendo unas veces que no y otras veces que sí. No puede hacerse un destino como el que todos estamos seguros que vamos a hacer. Gracias, Presidenta. Gracias a todos. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra el edil Bruno Puglia. Bueno, buenas noches, señora Presidenta. Buenas noches a los ediles, edilas, a las autoridades departamentales, nacionales y binacionales también. Es difícil hablar después que habla el colega David Helguera, porque además lo escuchaba atentamente y nos llevó por una clase de historia interesante, en muchos de los aspectos, cosas que yo conozco, porque me las contaron obviamente, y guardo mis respetos a las visiones, porque hay cosas que, como dice la frase, es según con el lente con el que se mira, ¿no? Y si bien comparto y compartimos que no podemos olvidarnos de los inicios y de cómo suceden las cosas, también es cierto que tenemos que mirar hacia adelante y mucho más hacia adelante que hacia atrás. Y voy a ser bastante breve porque creo que hoy la centralidad de esta sesión es los 50 años del puente. Hablar del puente Paysandú-Colón es hablar de luchas, de sueños, de perseverancia y entrega. Es la más clara expresión de hermandad, de lazos que aún, a pesar del tiempo y de los procesos históricos, hemos sabido preservar. Hoy, hace exactamente 50 años que se sellaba un pacto de unidad entre ambas naciones, pueblos. Artigas y también San Martín lo soñaron. Un puente que no solo ha permitido la unión de comunidades, es el nexo para el trabajo, la producción y el turismo. Nos acerca, nos conecta y ha sido un eslabón fundamental para el desarrollo y la integración de toda la región. El abrazo de cemento y hierro, leí por ahí, no es solo para las patrias de Artigas y San Martín. Es la conexión física con el continente. Señora Presidenta de la Delegación Uruguaya ante la CARU, compañera doctora Cecilia Botino Fiuri, es el deseo de esta bancada y de quien habla de que les vaya muy bien, que sean muchos los éxitos en estos próximos 50 años que vengan por delante. Y el mayor de los desafíos, el más importante, diría yo, y lo hemos escuchado en varias palabras, seguir uniendo. Y me quiero quedar con la frase, con una estrofa, mejor dicho, del gran poeta Martín Fierro, que decía: los hermanos sean unidos, y esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, señor edil. Tiene la palabra ahora el doctor Marcelo Tortorella. Muchísimas gracias. Saludar y agradecer
a todas las autoridades que hoy nos visitan. Para nosotros es un honor recibirlos en la Junta Departamental para hablar, para conversar, para expresar que para nosotros el puente internacional José Gervasio Artigas, como lo conocemos nosotros, el puente Paysandú-Colón, en lo personal tiene un significado muy importante en la medida que fuimos nosotros desde muy niños que vimos todo el proceso de construcción. Y tengo acá en mi poder, señor presidente, la invitación que las autoridades departamentales le hicieron llegar a mi papá para ir a los actos de inauguración, y yo estuve presente ese día, con apenas 9 años, y vi aquel gran despliegue en la cabecera del puente, la cabecera uruguaya, donde pasaban en ese auto, no recuerdo si era de color blanco, pero sí descapotable, los dos presidentes de ese momento, Bordaberry y Martínez de Perón. Y esas son de las cosas que cuando niño a uno le llegan y le impactan, y ha permanecido en mi recuerdo hasta el día de hoy como un testimonio vivo de una historia que me tocó vivir y que la estoy compartiendo hoy aquí con ustedes. Hoy nos encontramos aquí para recordar una obra que cambió la historia y que es mucho más que cemento y acero, sino que es el primer eslabón vial que unió físicamente a nuestros países, Argentina y Uruguay y Argentina. Hace exactamente hoy 50 años, 10 de diciembre de 1975, un coloso de hormigón se inauguró para abrir así la primer puerta física para unir las márgenes oriental y occidental del río Uruguay. No solo para cortar distancias, sino para sellar un destino común de hermandad. Este puente es el símbolo viviente de dos pueblos que se reconocen como hermanos, que comparten el mismo río y la misma pasión por la integración. A lo largo de estas 5 décadas ha sido testigos de innumerables historias, reencuentros familiares, intercambios culturales, el comercio que impulsa nuestras economías y sobre todo el flujo constante de vida y sueños compartidos. Cada vehículo que lo cruza lleva consigo la esperanza y el esfuerzo de cooperación y paz. Hoy, al conmemorar su medio siglo de existencia, miramos hacia atrás con gratitud por los visionarios que lo hicieron posible. Cuando en 1964 el influjo de la Exposición Internacional del Río Uruguay, también del aporte de Rotary Internacional, que tenía en Paysandú un fuerte empuje social, se concreta el Comité Popular Pro Puente, que estaba integrado, y quiero mencionar, muchas personas, tanto de Paysandú como de Colón. Y me voy a tomar este instante para recordarlos. José Enrique López Lápiz, Mario Maceilot, Alberto Sino, Juan Bosco Oberti, José Luis Badora, Idilio Freitas, Raúl Celoné, Adolfo Muso, Ángel Sisa, Mauro Rodríguez, Carlos de Micheli, Esteban de Michelis, Washington Vázquez, Juan Ulises Guida, Leonel Viera, Juan Carlos Docena, Santiago Viola Orelloni, Héctor Vallejo, Omar Manice, Ricardo Pintos, Delfor Acosta Elizondo y Heriberto Lalinde. Por Colón, Juan Ansaldi, Ricardo Maxit, Juan María López, José Enrique Martí, Eduardo Benítez, Arcángel Rojas, Mariano Rebord, Héctor Zafores, Carlos Ferrari y Víctor Deana. Por eso, señora Presidenta, en honor a estas personas, tenemos que proyectarnos con el compromiso renovado de mantener estas orillas siempre unidas, reconociendo que la hermandad
es el faro que nos debe guiar por el camino de la integración y el desarrollo regional. Asimismo, el espíritu de nuestro héroe José Gervasio Artigas, héroe común en definitiva para uruguayos y argentinos, nos inspira a seguir construyendo puentes, no solo sobre el río Uruguay, sino también en nuestros corazones y en nuestras políticas públicas, asegurando que la unión y la serenidad prevalezcan siempre. Por último, señor presidente, antes de terminar, voy a leer parte de las expresiones de un periodista, Juan Bosco Berti, muchos lo conocimos, integrante de esta comisión, uno de los impulsores de la misma y de su concreción. Obviamente siempre hubieron decisiones políticas posteriores, pero siempre lo más importante es el germen, la semilla que planta la sociedad y la comunidad. Por supuesto que quienes ejecutan estas decisiones de la comunidad son los actores políticos, pero en definitiva el germen original de esta iniciativa es de la comunidad organizada. Y Juan Bosco Berti decía: el puente Paysandú-Colón tiene alma, vivirá eternamente en las entrañas perforadas por el progreso en el Paterno, en sus gigantescas columnas, en su hermoso arco central, símbolo del triunfo. El puente tiene alma. Vivirá por siempre junto a la historia del comité, junto a 1000 anécdotas, junto a 1000 sinsabores, junto a 1000 esperanzas, que juntas constituirán el patrimonio de una comunidad que apoyó una obra para hoy y para las futuras generaciones. Brindemos pues, por muchos años más de fraternidad entre Paysandú y Colón y, por supuesto, entre el Uruguay y la República Argentina. Muchas gracias. Agradecemos a todos quienes dieron la parte oratoria y ahora invitamos a la señora presidenta de la Delegación de Uruguay y a los señores delegados a recibir una placa. Bueno, dice, Junta Departamental de Paysandú, 50 aniversario de la inauguración del Puente Internacional General José Gervasio Artigas, símbolo de amistad y cooperación que une dos pueblos hermanos, fortalece lazos de integración y consolida el futuro en comunión de Uruguay y Argentina. Señora Valeria Alonso Benini, presidente. Doctor Braulio Álvarez de Agostini, secretario general político. Paysandú, 10 de diciembre de 2025.
Queda levantada la sesión.